Señores, de regreso estamos con el consumidor y para mí siempre es un gran placer, siempre lo ves compartir con mi amiga Karina Céspedes, nuestra Master Trainer. Hola. Hola de nuevo. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Qué placer tenerte en el programa, Karina. Gracias. Esos 15 días como que duran mucho. ¿Tú crees? Sí, hombre. Ajá. Tiene que venir Quisiera semanal. que fuera semanal. Tiene que algo venir así, semanal, ¿verdad? Karina. Claro. Y hablar siempre, porque los temas que tú traes siempre como que llevan a la reflexión, como que... Ella se molesta porque dice, Pablo, tú me dejas que yo hable. Yo, pero esa es la idea, que tú hables. Claro. Porque la gente quiere escucharte a ti. Gracias Además por eso. que yo no sé, tú tienes el don de la palabra y eso es bueno. Gracias. Y además que tienes mucho contenido. Entonces, Gracias, la gente con contenido, ¿no? Gracias, Yo te dije, la para sopita, mi servir a la sopita. Vamos a hablar de manejar las emociones, manejar mis emociones. Pero antes de hablar de manejarlas, hay que saber qué son emociones. Explícanos, Karina, ¿qué es esto de emociones? Mira, primero yo pienso que identificarle a la gente, vamos a empezar por inteligencia emocional. Vamos a ¿no? ver. Entonces, desde ahí definir, como dices, emoción versus sentimiento. La emoción tiende a ser una reacción del cerebro ante un estímulo interno o externo. Y tiende a durar poco, son de corta duración. O sea, la diferencia entre una emoción y un sentimiento tiene que ver con intensidad y con duración. Así que la emoción es corta, pero intensa. Entonces, hay 4 que son las básicas. No es que sean las únicas, son las básicas. Alegría, tristeza, enojo y miedo. Básicamente son las 4 emociones dominantes. Alegría, tristeza, enojo y miedo. Okay. Y comunes en todos los seres humanos. Sí. Entonces, la emoción tiende a llevarte a reacciones o respuestas intensas, pero no dura mucho. Entonces, normalmente tú no estás enojado por mucho tiempo, no es algo que es perenne en el ser humano. Sentimos miedo, son emociones intensas, piensa en un momento de miedo, hay hasta una respuesta fisiológica del cuerpo. Entonces, en el caso del sentimiento es cuando combina una emoción con un pensamiento. Entonces, al combinar ambas cosas, también hay una respuesta fisiológica, pero además es más duradero, es más largo, el sentimiento es largo, puede durar más. Por ejemplo, Karina, amor, odio, celos, esos son sentimientos. Ok. Entonces, sentimientos y emociones son diferentes, aunque la gente muchas veces las confunde. Y de alguna manera el sentimiento es una emoción combinada o sumada a un pensamiento. Pero cuando ese sentimiento, o esa emoción, mejor dicho, perdura, ya supongo que hay que buscar ayuda, me refiero. Si son negativos. Si son negativos. El amor que no, dure si tú toda estás la enamorado vida, todo el que tiempo, no hay dure toda la problema. vida. Pero una persona que tiene esta ira, porque hay personas que viven con ira. Entonces ahí entra el desarrollo de la inteligencia emocional. Como sociedad, o yo diría el planeta completo, le damos mucha importancia, mucho reconocimiento a la inteligencia cognitiva, ¿no? La parte intelectual, digamos, del ser humano. Entonces ahí entra toda la parte donde estudio, me preparo, tengo un doctorado, tengo PhD, tengo toda una preparación académica. Sin embargo, ya está demostrado hace muchos años que un psicólogo de nombre de Daniel Goleman demostró que la inteligencia emocional es tan o más importante que la cognitiva. Sí. Me explico. Yo me imagino que la gente y el público conoce gente en su vida, o quizás ellos mismos se han visto que son personas muy preparadas, con mucho conocimiento, pero traicionan sus emociones. No saben manejar el estrés, no saben manejar crisis, no saben manejar presión, y por ahí es que se quiebran. Entonces, lo que tiende a quebrar al ser humano es lo emocional. No es la ignorancia, sí. Como yo bromeo después que está Google, pero te pasa trabajo si quieres, después que existe San Google. Claro. Sin embargo, la parte emocional tiende a ser lo que me quiebra. ¿Por qué? Somos seres humanos, yo lo comparo como si fuéramos una mesa de 4 patas. Entonces, yo tengo un área espiritual que se desarrolla pues, a través de lo que sea mi creencia espiritual. Tengo un área física, ¿no? Mi cuerpo. Entonces, que si el gimnasio, que si la alimentación, todo lo que tiene que ver con mi parte física. Entonces, está la parte, además de esa, está la parte intelectual. Y ahí es que está toda la parte del conocimiento. Que si aprendo, que si estudio. Y está la parte emocional. Que a veces la gente hasta la confunde con la espiritual. Entonces, la parte emocional tendemos a no desarrollarlas a menos que nos veamos frente a una crisis. ¿Cuándo buscamos ayuda? Y además normalmente la buscamos escondido, no se puede saber. Busco ayuda cuando estoy en crisis, cuando me estoy divorciando, cuando tengo un hijo adolescente que no sé qué hacer con él, tiendo a buscar ese apoyo. Sin embargo, deberíamos darle el mismo nivel de importancia a desarrollar esa inteligencia que la que le doy a desarrollar mi intelecto. ¿Por qué? Porque el ser humano es por ahí que tiende a obtener plenitud de vida o quiebre.
Dice, los mejores profesionales son los que tienen mejor o manejan mejor la inteligencia emocional. La parte emocional, totalmente, sí, la sí, parte sí. que yo tengo, la posibilidad que yo tengo de regular mis propias emociones, claro. Y además poder crear empatía con las emociones de un tercero, de otra persona. O sea que debe haber una combinación, porque de nada sirve que tú seas bueno en la parte académica, en la parte del conocimiento, si la parte emocional se ve, no la puedes controlar. Es más, según los estudios, es más posible o probable que una persona con poca inteligencia cognitiva o intelectual, pero con alta inteligencia emocional tenga éxito que al revés. Sí. Que al revés. ¿Por qué? Porque de por sí la tecnología que yo utilizo en muchos de los talleres fue desarrollada para la gente de Wall Street. Gente de mucho éxito profesional económico, pero con estrés, quiebres emocionales, quiebres psicológicos, quiebres psiquiátricos, adicciones, porque no están sabiendo contener y administrar de manera efectiva su vida. Sí. Entonces, normalmente, los seres humanos, donde pagamos mayores precios, tiene que ver con la posibilidad de regular y de administrar nuestra vida personal. Pero nosotros aprendemos, por ejemplo, la inteligencia cognitiva, ¿no? Del aprendizaje, la que uno aprende en la escuela, en la universidad, en los libros, en Google. Sabemos cómo la podemos conseguir. ¿Cómo podemos conseguir la inteligencia emocional? Bueno, tiene que ver primero con un autoconocimiento. O sea, lo primero es yo poder autoconocerme, conocerme como ser humano. Y la mayoría de la gente no hace ese trabajo de conocerte. A partir de que me conozco, entonces sabiendo qué me domina, qué me detona, qué me provoca reaccionar, yo puedo hasta prever. Yo no sé si tú recuerdas, va a ser algo cómico, los muñequitos Tom y Jerry. Claro. Cuando Jerry se iba a enojar, cuando ellos estaban peleando, el gato empezaba a subirle el color rojo. Claro. Ya él sabía que venía una explosión. Claro. Eso nos pasa a todos de alguna manera. O sea, tú sabes que lo que está sucediendo, el entorno, el ambiente, la conversación, te va a llevar a detonar. Entonces, ¿por qué no pararlo antes? O sea, ¿por qué no evitar llegar ahí? Me paro, me voy, me muevo. Hay una diferencia importante entre el hombre y la mujer. Las mujeres tenemos mucho menor inteligencia emocional que los hombres por naturaleza. No quiere decir que no la podamos desarrollar y hasta superar. Pero ¿qué pasa? El ser humano en general es un ser emocional, pero las mujeres somos aún más emocionales que los hombres y además somos hormonales. Entonces, ni bueno ni malo, es conocer eso para saber que hay días del mes donde yo voy a estar más susceptible, más irritable. Así que esos son los días que yo quiero tener las conversaciones más importantes o más sensibles de mi vida, por ejemplo. Por la mujer le va a llegar la menstruación. Okay, exactamente, el periodo. Hay una etapa previa donde... Claro, eso es hormonal. Y tú te das cuenta, tú sabes, tú lo sientes. Sí. Es más, yo, por ejemplo, en el caso mío, yo me pongo súper ñoña y cuando yo empiezo a sentirme ñoña, que yo, viene por ahí. Viene por ahí, o sea, ya tú sabes, pero también en el hombre. Entonces la mujer tiende, por ejemplo, a hacer esto. Tenemos una conversación, puede ser de pareja, amigos, no importa, y la mujer tiende a querer, sobre todo se da en el caso de las parejas, como digo yo, a matar el chivo, quitarle la piel, degollarlo, limpiarlo, sazonarlo y comérnoslo ahora. Es una conducta muy típica, no estoy generalizando, no estoy en eso creando ningún tipo de conversación sexual en cuanto a machismo, pero la mujer tiende a querer lidiar con las situaciones de manera inmediata. Sin embargo, el hombre necesita espacio. El hombre necesita retirarse, alejarse para poder manejar lo que necesita manejar. Entonces, ahí se da un conflicto. Yo quiero hablarlo ahora, hoy, y tú estás así. Entonces, ¿qué yo les recomiendo, por ejemplo, a las parejas? Busquen un término medio. Vamos a crear este pacto. Yo te voy a dejar alejarte para que tú puedas bajar ánimos y caldear. Ahora, cuando tú regreses de allá para acá, vamos a tener esa conversación. Yo te necesito la conversación, tú necesitas el espacio. Entonces, ¿cómo podemos crear ese espacio, valga la redundancia, donde ambos podamos tener lo que necesitamos? ¿Cuál es el afán de querer tener una conversación con ánimo caldeado si tú sabes que te va a conducir en problemas? Entonces, ¿yo quiero tener la razón o yo quiero una solución o manejar lo que estemos enfrentando en este momento? Karina, el tema de las emociones, y tú mencionabas estas 4 importantes emociones que son las más, vamos a decir, la más común. La de los muñequitos, intensamente. Intensamente. Estas 4 emociones, obviamente, cada una de ellas son necesarias para nosotros. Claro. Tú hablabas de Intensamente, que es una película de Disney, que es buenísima. Pero esa, para que tú sepas, esos muñequitos están basados en algo, o sea, no basados. Se llama en inglés, es Inside Out. Inside Out. ¿Qué pasa? Hay un, digamos, podemos llamarlo científico, un profesional, se llama Paul Ekman. Este hombre fue la persona que identificó lo que se llaman las microexpresiones. Okay. Una microexpresión es una respuesta de tu cara que tú no puedes evitar ni contener ni hacer a propósito. Es algo involuntario e inconsciente.
Pero todos los seres humanos, independientemente de tu raza, tu edad, tu cultura, nada, hombre, mujer, todos tenemos las mismas respuestas, son 6. Entonces, él identificó esto y desde ahí su tecnología se usa en el FBI, o sea, todas esas áreas, en los aeropuertos la gente está entrenada para poder identificar eso. Hay una serie famosa, Lie to Me. Lie to Me, él fue la persona que apoyó a crear ese guión, a crear ese contenido. No es que está basado en su vida, pero digamos que el Dr. Lightman es él. Claro. Entonces es como un detector de mentiras humano. Claro. Y él tiene pero como él explica, es entrenable poder certificarte, aprender a hacerlo. Sí. Y él plantea también que quizás hay gente en el público que se pueda sentir identificado, que hay lo que le llaman personas naturales. Personas que han sido educadas o han crecido en ambientes donde hay, por ejemplo, violencia doméstica, tienden a desarrollar esa habilidad de leer el lenguaje corporal de otro ser humano. Sí. ¿Por qué? Porque necesito protegerme, así que necesito prever cuando viene la agresividad. O sea, ya yo sé si mi papá está llegando borracho, desde que parquea el carro, por la forma de parquear el carro y cómo camina. Entonces, se desarrolla esta lectura del lenguaje no verbal de una manera natural. Como un mecanismo de defensa. Instintivo, exactamente, de una manera instintiva. De saber que, bueno... que puede venir esa situación hacia mí. Si esa persona, cuando actúa de esa forma, viene algo negativo. Pero nunca lo contrario. Sí, puede darse, también puede darse. O sea, sí, por ejemplo, una persona en la intimidad, pudiera decir. Claro, pero normalmente las parejas, cuando hay conexión, intimidad, tú aprendes a leer el lenguaje corporal. Yo le explico a la gente lo siguiente. Por ejemplo, en mi caso yo estoy entrenada para hacerlo. Así que el ser humano se comunica mucho más con el cuerpo que con la boca. Sí. Tenemos una comunicación de un 30% verbal y un 70% no verbal. Así que aunque tú no hables, tu cuerpo me está gritando. Sí. Somos anuncios ambulantes. Yo lo que le digo a la gente es que estás anunciando tú, pero eres un anuncio ambulante. Cuando tú te encuentras con alguien que está enojado, aunque no te lo diga, tú se lo notas. Sí. Una persona que esté triste. También. Entonces, cuando tú le estás, la gente te lo nota a ti. Sí. Y tal vez tú le preguntas a esa persona que se ve triste, ¿tú estás triste? No, pero tú sabes que hay algo. Entonces, viene el no me cuadra. Tú no has conocido gente que cuando tú la conoces, tú dices, ay, como que no me cuadra, como que hay algo que tú sientes que está como raro. Y normalmente tiene que ver con que hay una diferencia o hay una brecha, digamos, entre lo que la persona está comunicando con la boca y lo que dice su cuerpo. O sea, aunque tú no estés entrenado, tus neuronas, y sobre todo las espejos, lo identifican y dicen, aquí hay una disonancia, o sea, no lo tienes de manera consciente, pero ¿por qué no te cuadra? Porque estás percibiendo una comunicación verbal que dice azul y una comunicación no verbal que dice verde. Entonces, algo te hace ruido, aunque tú no sepas si no tienes el entrenamiento de identificar qué es. Entonces, en las parejas tendemos a desarrollar eso. Tú, con tu esposa, desde que se levante y abre los ojos, normalmente tú te das cuenta cómo está el humor de ese día. Sí. Tiende a pasar con los hijos, pasa. Sí. Con quizá la gente más cerca de ti en el trabajo. Y los hijos, los muchachos son mejores que nosotros en eso. Totalmente. Porque los muchachos saben cuándo decirle algo a su papá, en qué momento. Claro. En el momento de hablar con papi, exactamente, porque van leyendo la lectura no verbal de la cara, el gesto, las actitudes. Entonces, con la gente que tienes cerca, ni siquiera tiene que ser familia, con gente muy cercana a ti en el trabajo, claro que se puede dar. Entonces, la pregunta que te iba a hacer, el tema de las emociones. Obviamente hay que tenerlas, es necesario tenerlas, pero cuando esas emociones se exacerban, son un poquito más intensas, eso pudiera crear situaciones adversas en la persona, pero me refiero hasta a las positivas. Por ejemplo, la gente que ama demasiado también. Claro, es que ya eso sería un exceso. Sí. Todos los excesos, de mi punto de vista, no suman. Mira, lo primero es que sí, las emociones son necesarias, tanto hacia arriba como hacia abajo. Yo le pongo como ejemplo a la gente lo siguiente: cuando te ponen el medidor de los latidos del corazón y la línea está completamente recta, ¿qué significa? Que no estás. Que estás muerto. Sí, así que la evidencia de vida es picos hacia arriba y picos hacia abajo. Entonces, vivimos como en esta utopía de que la vida plena es aquella vida, donde yo siempre estoy feliz. Sí. No. Para que sea vida necesito picos de alegría, de felicidad, pero también necesito picos hacia abajo, que me hacen sentir vivo. La tristeza, el dolor, todo está en cómo yo me aprendo a relacionar con esas emociones negativas. Sí. Ejemplo, el dolor es inevitable. El dolor no es malo. Ahora, el sufrimiento es una elección. Yo decido si sufro con lo que me provoca dolor. El dolor tiende a ser una invitación de la vida a pasar a lo próximo. ¿Cuál es el primer dolor que experimenta un ser humano? El parto. El nacimiento. Sí. Tú te recibes todo aquí. Todo está ahí provisto para ti.
Cuando la vida, Dios, en lo que tú crees, entiende que estás listo para algo más grande, ese útero empieza a provocar dolor. Y la mujer que ha parido sabe que usted puede patalear, negarse a parir, pero el muchacho va para afuera. Claro. Entonces tú o colaboras o lo resistes. Cuando lo resisto, provoco sufrimiento. Entonces muchas veces la vida nos invita a través del dolor a pasar a una nueva etapa. Cuando resistimos esa invitación de la vida, entonces viene el sufrimiento. Porque entendemos que la vida debe proyectarse de la manera en que yo me inventé que me conviene, sin saber que a veces a través del dolor vienen grandes bendiciones, invitaciones, pasar a nuevas etapas de vida, grandes cosas vienen a veces a través de la invitación llamada dolor. Es más, cuando uno nace le dan su nalgada, que nace. Su nalgada, o sea, el dolor, sí. Pero tenemos de que el dolor es malo, no, el dolor es una invitación. Es más, si no llora, óyeme, es preocupante, hay problemas. O sea, el pediatra, el ginecólogo, el pediatra que te recibe, inmediatamente, si el niño no lloró al nacer, algo está sucediendo. Es más, los pediatras te preguntan, si el pediatra que te atiende no es el que te recibe al niño, le pregunta cuando él nació, ¿el niño lloró? Lloró. Ah, claro. No lloró. Ah, pues espérate, entonces hay que ver, hay que estudiarlo. O sea, sí, que es normal. Entonces, como tú dices, esas emociones intensas, sí, aún las positivas, si están fuera de, porque te decía que el primer elemento es el autoconocimiento, pero el segundo elemento para desarrollar inteligencia emocional es la autorregulación. Cómo yo mismo soy capaz de regular mis emociones, cómo aprendo a manejar mi ira. Pero para regularlas tengo que conocerlas. Por eso la primera es autoconocimiento, claro, me conozco, claro. Sé que me detona, sé qué cosas me activan, sí, sé qué emociones sé manejar mejor que otras, y luego que conozco, entonces puedo autorregularme, permitirme a mí mismo no exponerme a situaciones que yo sepa que me van a detonar. Entonces empiezo a regular emociones, porque amar demasiado es negativo. Llega un momento en que amo tanto fuera, que dejo de amarme a mí mismo, y eso ya lo hablamos en otro programa. Sí, entonces sí. Ahora, estamos en una sociedad que penosamente, y yo creo que este es uno de los mensajes que espero dejar más valiosos al público, donde sentir y expresar emociones no está bien visto. Estamos castrándonos emocionalmente. Entonces mira, tú te vas por ejemplo a un espacio público y tú ves un grupo de chicos o gente joven riéndose como morfa epiléptica, y ¿qué debemos hacer nosotros? Sí. O entender que se bebieron algo, que se fumaron algo, o sea, eso no puede, esa alegría no es natural. Ya no es normal ser feliz por vía natural. Ahora hay que ayudarse. Pero hasta en pareja pasa eso, que el marido llegó, tú viniste muy contento hoy. Exactamente, o sea, piensa cómo ya nosotros socialmente entendemos que ese estado de alegría, sí, no es natural, eso tiene que haberse bebido algo, comido algo, untado algo, etcétera, etcétera. Sí. Pero nos pasa con el dolor. Nosotros normalmente, por ejemplo, en un funeral, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a sedar a la persona que está sufriendo, los familiares cercanos. La pregunta que yo hago es, ¿lo sedamos por ello o porque nosotros no sabemos lidiar con ese dolor? Entonces tengo que calmar, deje que esa persona llore a su muerto, tiene derecho a llorar y necesita llorar a su muerto. Son necesarias, pero obviamente hay que saber controlarlas, conocerlas primero. Cada uno tiene sus emociones, pero la manera de manera diferente. Sustituiría la palabra control por administración. Administrarlas. Administrar mis emociones no es lo mismo que querer controlarlas. Okay. A veces controlarlas me lleva a no experimentarlas. Claro. Entonces, controlo el llanto en los hombres. ¿Cuántas veces te ha dado ganas de llorar y tú porque está delante de la gente no te has atrevido a hacerlo? Ciertamente. Entonces, yo creo que el controlarla evita que las conectes, que las experimentes y las vivas. Sí. Entonces, Karina, eso que tú hablabas un poquito del manejo de las emociones y hablabas acerca de que ese control de las emociones es necesario. ¿Cómo se aprende? Bueno, un poco te da una pincelada haciendo de que, bueno, conociéndolo, claro. Autogestión, sí, autorregulación de mis emociones, sí, lo otro sería autoempoderamiento. O sea, ¿qué yo me digo a mí mismo? ¿Qué te dices? Porque muchas veces en nuestras conversaciones internas, nosotros somos nuestro peor enemigo muchas veces. O sea, te voy a decir más, mira esta escena, que yo creo que mucha gente se va a identificar. Cuando estamos despechados, ¿cuál es la música que buscamos escuchar? La música de amargue. Cortavena, busquen los Gillette y los Clean. Entonces, me ayudo con eso. O sea, ponte a pensar. Yo tenía una prima que en aquella época que se usaban CD, sí, hubo una época, la gente joven que se usaban, sí, CD. Y a otra más atrás que se usaban LP, cassette, pero vámonos con los CD. Ella tenía un CD que a mí me causó mucha gracia, porque tenía su CD y escrito por fuera con un Sharpie, sí, para cortarme las venas. Entonces ese era el CD que ella ponía cuando ella estaba despechada con el novio. Entonces realmente, que pueda sonar gracioso, lo hacemos.
tendemos a estar mal emocionalmente, entonces a buscarnos canciones deprimentes. Ahí había canciones de Ana Gabriel. Ya tú sabes. Ana Gabriel estaba ahí. En la portada de esa de Ana Gabriel. De cómo yo me autoempodero. ¿Cuáles son los estímulos externos e internos de lo que yo me puedo agarrar para apoyarme a salir de ese estado o para sostenerme en uno positivo? Y hay estímulos externos, la música me puede ayudar a salir o me puede quedar o hundir más. Aromas, sonidos, iluminación, o sea, hay una serie de estímulos que yo puedo usar a mi favor para moverme de un estado emocional al otro. Eso es una manera. Entonces, autoconocimiento, autorregulación, autoempoderamiento. El cuarto sería empatía. ¿Cuál es la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro? Yo traigo el ejemplo. Si se da un accidente en una esquina y está el que condujo, al que chocaron, dos personas que estaban en la esquina, el policía que llega y pregunta, ¿cuántas versiones del accidente va a haber? Cada una diferente. ¿Quién está hablando mentira? Nadie. Es un punto de vista. Si nosotros como seres humanos pudiésemos agregar eso a las discusiones, a las experiencias, a que el otro sencillamente es otro y ha vivido la vida de una forma distinta y por eso tiene una mirada distinta hacia la vida. Entonces no necesariamente me está mintiendo, me está engañando, me quiere hacer sentir mal. Es bien víctima. Eso tiene que ver con desde donde él vio lo que vio, desde donde ese ser humano vivió la vida, así se ve. Entonces, en la medida en que yo puedo empatizar y darle un lugar a la realidad de otro ser humano en mi vida, entonces también puedo manejar mis emociones de una forma distinta, porque dejo de tomármelo personal. Muchas de las reacciones de terceros no tienen nada que ver conmigo, es su historia, es su reacción dado lo que ha sido su vida y su pasado. Claro. Entonces dejo de tomarme los asuntos tan personales, las acciones de otros tan personales. Nadie te hace nada, la gente hace cosas y tú decides cómo te sientes con eso. Ese es el poder que tiene el ser humano. Porque la otra mirada es bien víctima, soy la pobrecita, yo, de la realidad. No, yo como ser humano tengo la habilidad de responder ante todo lo que sucede en mi vida y eso incluye cómo decido sentirme con las acciones de un tercero. Sí. Eso es desarrollable. Hay uno siempre está el temor o el mal uso de las emociones, cuando ya un poco tú lo has tocado, que es cuando tratamos de ocultar esas emociones o tratamos de omitir una emoción o de hacernos, ¿qué daño le hace a una persona? Todo el del mundo, porque hay algo que se llama maestrías de vida y una de las maestrías de vida es experimento mi experiencia. ¿Quiénes son los grandes maestros por excelencia? Los niños. Sí. Tú estás con tu hijo pequeño, imagínate que tú tengas una misa en medio del momento de la Eucaristía, o sea, un momento solemne, sí, y tú te majas un dedo y el niño también. Son reacciones totalmente distintas. Tú vas a... Sí, va a decir. Tú vas a tener una reacción. ¿Qué va a hacer el niño? A llorar. El cura. Se le importa que lo manejen. A él le duele. Claro. Entonces, como adulto, yo no te estoy diciendo que tú hagas eso, pero sí puedes crearte espacio donde tú te des el permiso de experimentar tu experiencia. ¿Y qué pasa con el niño? O sea, llora, coge una almohada, vete para el malecón, para los rojos, eso que sale al mar ahora, y vocea ahí, un toy alto, y regresa. Pero necesitamos canalizar esas emociones. ¿Qué pasó? ¿Dónde murió eso? Ese niño, y lo hablamos en los talleres y demás, pero ¿dónde muere ese niño que es espontáneo, que es libre? Porque es ser libre también. Cuando llegamos nosotros a decirle... Cuando llega el momento que tú dices, no, espérate, ese golpe, yo tengo que calmarme, yo no puedo hacer esta bulla. Cuando el niño se cae y nosotros empezamos, no llore, mi amor, no pasó. No, sí pasó, se cayó, le duele que llore. Es un asunto de cómo nosotros vamos creando ese inception, esa mentalidad de que experimentar tus emociones de manera pública está mal. Yo recuerdo en una oportunidad que yo estaba en un café X aquí, en un restaurante muy famoso y muy, ¿verdad? Y estaba manejando un tema triste y empecé a llorar. Y con la persona que yo estaba decía, ¿qué importa? O sea, estoy llorando, me duele y la gente que está en la mesa alrededor o viene y me acompaña a llorar o que lo maneje, pero si estoy triste voy a llorar. Yo no estaba haciendo hippies ni un show, pero estaba llorando, ¿qué tiene? Sí. ¿Qué tiene? Entonces me estoy riendo, estás en el cine, lloras y la película te conmueve. Yo creo que con el caso de los niños tiene todo que ver con el adulto que le empieza a decir que está mal llorar, que está mal reírse como morfepiléptica, que está mal bailar delante de la gente, y entonces empiezo a domesticar a este ser humano, sí, como si fuera un perrito. Sí. Y entonces somos seres humanos domesticados, que hemos perdido nuestra autenticidad y nuestra libertad. Porque además lo etiquetan de esa es la oveja negra que te gusta tanto. Claro, me encanta. Sobre todo porque si yo le digo a la gente, siempre hago esta pregunta muchas veces en los talleres, es ¿quién ama la libertad aquí? Y no, normalmente el 95% del público levanta la mano. Claro. Yo digo, sí, hasta que ves a alguien libre, entonces lo juzgas. Sí. Amamos la libertad, pero no sabemos qué hacer con ella.
Porque la libertad no es necesaria. Muchas veces uno cree que es libre porque anda suelto. No, no, no. La libertad es la capacidad que yo tengo de escoger. Claro. Simple, no es ausencia de compromiso, no es ausencia de responsabilidad. La libertad es el espacio que tiene un ser humano de escoger, de decidir lo correcto y lo incorrecto. Porque si yo solamente tengo permiso de escoger lo correcto, entonces no es libertad. Sí. Ahora, desde ahí, como ser humano inteligente, empiezo a escoger cosas que me sumen. Y sin daños a terceros, ¿verdad? Y con mi frase especial, y sin daños a terceros. Sin daños a terceros. Así claro. Es, pero sí, la libertad no es hacer lo que me da la gana. Al contrario, es poder hacerlo y escoger no hacerlo porque no me suma, porque puedo causar daños a terceros. Así que, sí, como un ser humano libre y soberano que soy, puedo elegir todo el tiempo. ¿Qué tan importante es el tercero para las emociones? Te hago la pregunta. Reformula. Sí, te la reformulo. Tú sabes que muchas de estas emociones, muchas veces tenemos nuestras emociones propias, pero están relacionadas, o pueden estar relacionadas con un tercero. Claro. Con un familiar, un amigo, un desconocido que en el momento te hizo. Entonces, ¿qué tan importante debería ser el tercero para que esa emoción mía pudiera explotar o no explotar? Me refiero, me gusta a alguien, decirle tú me gustas, o te tienes todo el derecho de decirle tú claro. me gusta, yo tengo el derecho de responder no, como claro, yo entienda, como claro. que no. Mira, es como un juego, es como si fuera una danza, sí, así lo veo yo. Como te digo, la gente hace cosas, la gente no te hace cosas, la gente anda por la vida actuando. Claro. Yo tengo la libertad y el poder como ser humano de decidir cómo me siento con tu acción. Entonces, ese poder te lo entrego yo si quiero. Entonces, que fulano dijo 3 malas palabras, bueno, yo tomo el insulto si quiero, porque ese insulto y esa reacción tiene más que ver con él que conmigo y mi historia. Entonces, como te decía ahorita, no tomármelo personal. Entonces, desde ahí, yo decido qué poder le entrego a otro ser humano sobre mi vida. Hay muchos seres humanos que quizás están viendo este programa, que hace años cogieron el timón de su barco y se lo entregaron a otro. O a una persona, o a una circunstancia, o a un trabajo. Y el poder sobre su vida y cómo ellos se sienten con su vida, no lo tienen ellos. Yo le digo, recupéralo, tú no eres un árbol. Si donde tú estás no te funciona, si la vida que tú estás creando no te sirve, muévete, que no es una condena. Lo que pasa es que muchas veces no nos movemos porque no estamos dispuestos a pagar el precio que implica ese movimiento. Entonces mejor me quedo donde estoy. La zona de confort. Y tiendo a no moverme hasta que quedarme igual o donde estoy no es más doloroso que moverme. Y la mayoría de la gente se mueve por dolor, cuando ya no aguanta. Claro. Cuando ya es insostenible, insoportable lo que está evidenciando. Qué bueno sería que uno actuara sin tener la necesidad de tropezar. Pero es que es posible. El problema está en que el ser humano, como te digo, no le ve el valor, en general, sé que estoy generalizando, a desarrollar esa inteligencia emocional, que es la que te permite hacer eso. O sea, claro, a mí me causa, yo no sé si tristeza o gracia, como lo hablábamos fuera del aire, cuando tú invitas a una persona, por ejemplo, a un curso, a un taller para desarrollar eso, yo no necesito eso. Sí, todos lo necesitamos. O sea, poder crear, desarrollar esa posibilidad de yo poder asumir el timón de mi barco, administrar mis emociones, no permitir que eso me domine la vida. Sí. No es que tú lo necesites, yo creo que todo el mundo se merece esa oportunidad de que como tuviste la oportunidad de ir al colegio, pues tengas la oportunidad de desarrollarte emocionalmente. Karina, el tiempo se nos fue. Pero yo quiero, Karina, tú has venido como 5 programas y no hemos hablado nunca de los talleres. Ay, mira, yo tengo uno el sábado. Y sería bueno que en algún momento habláramos del taller. Vamos, o sea, y que la gente también y más sepa, que del taller, yo diría de la tecnología, de que la gente entienda cómo sirven esas herramientas. Claro, y porque es importante. Yo que lo tomé, de verdad, para mí me cambió la vida totalmente. Y ahí viene la relación con Karina, a quien quiero y aprecio muchísimo. Gracias. Entonces, de verdad que tenemos que hablar de eso, porque la gente también conozca y sepa que hay herramientas ahí. Sí, porque tú dices que de todo hay enseñanza, menos para vivir. O sea, la gente no la toma. Pero vamos a aprender a vivir, que vale la pena, una aventura maravillosa. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Un placer verte. Gracias. Nos vemos en 15 días. En 15 días. Señores, a todos ustedes, gracias por la atención. De verdad que siempre es un gran placer compartir con ustedes y más con invitados como Karina, que nos enseñan tanto y nos llevamos tanta información importante para nuestra vida. Así es que aprendamos ahí. Este programa lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube hoy en la tarde, y Karina está en sus redes sociales, Karina _Céspedes. Así es. En Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que usted la busque. Gracias. Gracias por la atención. Buen día.